Muy bien, nuevamente de vuelta. Bueno, vamos a continuar con la explicación. Nos habíamos quedado en los tipos de inversión que ya habíamos terminado de explicar. Vamos ahora hablar de las características de una inversión. Entre las características tenemos el desembolso inicial, el flujo de caja futuro, horizonte temporal, riesgo y rentabilidad. El desembolso inicial es el dinero que la empresa invierte es decir, al inicio de un proyecto, como dice, de una inversión. Flujo de caja futuro, para ver, con el flujo de caja normalmente nosotros vemos dónde está el dinero, cómo se ha gastado y todo lo demás. En este caso, cuando hablamos de flujo de caja a futuro, permítame. Ya, estamos hablando de beneficios o los retornos esperados, es decir, los beneficios que pretendemos tener en el futuro adelante, ¿verdad? Horizonte temporal es un periodo de duración de la inversión, es decir, cuánto va a durar la inversión a la que estamos apuntando. Puede durar 2 años, puede durar 5 años, puede durar 10 años. Todo depende mucho de cuánto dure la inversión a la cual estamos apuntando. Riesgo y rentabilidad. Eh, Permítame, siguen ingresando sus compañeros. Muy bien. Riesgo y rentabilidad. Dice, a mayor rentabilidad suele implicar mayor riesgo. Normalmente esto es para trabajar en la bolsa de valores. Entonces uno tiene que ser, o sea, si quiere uno tener mayor rentabilidad, también eso conlleva mayor riesgo, ¿verdad? Entonces, si uno no quiere tener o sufrir una pérdida grande o un riesgo grande, entonces va a tener que disminuir su rentabilidad. Perdón. En la evaluación de inversiones en finanzas, debemos antes de hacer cualquier decisión de invertir, tenemos que hacer un análisis mediante las herramientas que nos permiten medir la viabilidad del proyecto. Estas herramientas son las famosas, que es el famoso BAN, el TIR, el PRI, el RBC, donde el BAN es el valor actual neto, el cual nos permite medir el presente de los flujos de caja futuro, descontando a la tasa del costo de capital, donde nos dice que si el BAN es mayor a cero, la inversión crea valor, es decir, es rentable. Pero si es al contrario, si el BAN es menor a cero, es negativo, la inversión no es nada rentable, es mejor hacerla a un lado. El TIR, la tasa interna de retorno, es la tasa de rentabilidad que iguala al BAN a cero. Con el TIR nos permite determinar una mayor certeza de la inversión. Es decir, si el TIR es mayor al costo de capital, este conviene invertir. Nos da la pauta de que podamos invertir en valga la redundancia, en esa inversión. El PRI, periodo de recuperación de la inversión. Con esta herramienta nosotros podemos medir el tiempo que tardas en recuperar la inversión inicial. Si el proyecto es de 4 años, al aplicar el PRI, sabemos en qué tiempo vamos a recuperar la inversión. En algunos casos puede ser casi finalizando, en otros casos puede ser que estemos a medias de la inversión del proyecto, entonces con el PRI vamos a poder determinar y detectar.
la recuperabilidad de la inversión. Con lo que es la herramienta RBC, relación beneficio-costo, es la que nos permite comparar los beneficios de los costos de la inversión para que se pueda medir la viabilidad del proyecto al cual estamos apuntando. Mm, Después vamos a hablar también de lo que es el ambiente de las decisiones de inversión. A esto se refiere a un conjunto de factores internos y externos que rodea a la empresa y que influyen directamente en la viabilidad, el riesgo y la rentabilidad de sus proyectos de inversión. Es decir, no solo basta con calcular el BAN o el TIR, también hay que considerar condiciones económicas, financieras, políticas y del propio mercado, cómo está la empresa. Estos factores externos o macroentornos pueden ser económicos, políticos, legales, sociales y tecnológicos, y también el mercado financiero. Dentro de los factores externos económicos, tenemos la inflación, la cual estamos viviendo, es nuestra realidad, y la devaluación. La tasa de interés, que es el costo del dinero. El crecimiento o regresión económica, perdón, recesión económica. También hablamos de la política fiscal y monetaria del país. Esos cuatro puntos son los factores económicos externos. Y cuando hablamos de político y legal, estamos hablando de la estabilidad política de un país y su normativo, las leyes laborales, tributarias y de inversión extranjera. También estamos hablando de lo que es la regulación de sectores estratégicos. Por ejemplo, podemos poner lo que es las telecomunicaciones, después la energía, ese tipo de eh, regulaciones que tiene cada uno de estos sectores. Hablamos de lo que también es social y tecnológico, que serían las tendencias de consumo, la sociedad que consume en la parte tecnológica, avances tecnológicos que pueden volver obsoleta una inversión. Ustedes saben que todos los días aparece nuevas tecnologías, tanto en lo que es para celulares, para las computadoras, todos los días van creando más cosas. Entonces, eso también influye para una decisión. Y si nosotros no estamos a la par con la tecnología, se vuelve obsoleta nuestra inversión. Cambios en la cultura empresarial o del consumidor. ¿A qué se refiere con el cambio de cultura? ¿Alguien me puede decir? Tal vez con un ejemplo para que no sea muy monótono esto, para que no nos durmamos. ¿Qué entiende por cambio en la cultura empresarial o del consumidor? No hay. Bueno, el cambio en la cultura del consumidor o del empresario. Un ejemplo vamos a poner en el del consumidor. Aquellos que por por el tiempo en el cual estamos ahora, muchos ahora han cambiado su cultura alimentaria. Es decir, antes se almorzaba o se cocinaba en casa, pero por el ámbito en el cual nos encontramos, donde todos deben de trabajar, ahora optan muchos por la comida rápida. Es decir, eso es un cambio del consumidor.
que ya prefiere algo rápido para seguir trabajando. También podemos poner en contexto de que ahora la mayoría de las empresas, por lo que estamos mm, pasando en este momento, la escasez del diésel, de la gasolina, han implementado el horario continuo. Entonces, ellos han cambiado su forma de eh, de alimentación nuevamente, es decir, ahora consumen comida rápida o alguna ensalada, algo que puedan eh, consumirlo en el poco tiempo que tienen. Eso es el cambio en la cultura del consumidor y también del empresario. Al ver eso, no se olviden que el empresario va a empezar a abrir los ojos y decir, el consumidor o el cliente ha empezado a consumir más comida rápida. Entonces tengo que cambiar. Tengo que apuntar también a lo que es la comida rápida. Esos son los cambios en la cultura empresarial o del consumidor. En el mercado financiero está lo que es la disponibilidad de crédito, el acceso a mercados de capitales, es decir, estar en... Sí, dígame, señorita Valencia. Levantó la mano. Listen. Perdón, disculpe. Dígame, señor. Buenas noches. Esta, una consulta está cambiando de diapositivas. No, no, estoy en lo mismo. No, no, no. Estoy explicando. Ay, Sí, sí, no, no se preocupe. Vea, gracias. permítame un segundito. Ah, estamos entrando ya a otro tema, por eso no he cambiado. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que son, estábamos hablando, voy a explicar un poquito más de los factores internos microentornos. No, estábamos hablando de lo que es los macroentornos, que era el mercado financiero, donde hablábamos de la disponibilidad del crédito, el acceso del mercado de capitales, que eran los bonos y acciones, la confianza del inversionista y proveedores de fondos. ¿Ya? Esos son los factores externos macroentornos, ¿ya? Para que nos vayamos un poquito actualizando y recordando un poquito de lo que significa el ambiente de las decisiones de una inversión. Vamos a pasar ahora a lo que es las fuentes de financiamiento. Perdón, permítame un momento, por favor. Vamos a pasar a lo que es a las fuentes de financiamiento a largo plazo, y que son recursos financieros con vencimiento mayor a un año para proyectos de inversión, expansión o adquisición de activos fijos. A diferencia del financiamiento de corto plazo, el, el financiamiento a largo plazo busca apoyar decisiones, estrategias y de crecimiento sostenido. ¿Ya? Y las cuales podemos clasificar en el financiamiento por pasivo, que es la deuda, y el financiamiento del patrimonio por capital propio. En lo que es el financiamiento del pasivo de la deuda, es que la obtención de recursos de terceros con obligación a devolución con intereses. ¿Qué quiere decir? Que la empresa busca obtener un préstamo, un ejemplo, un préstamo de una entidad financiera y la va a devolver con intereses. Ahí tienen más o menos lo que es el préstamo bancario a largo plazo, la emisión de bonos, el leasing financiero. Entonces, el préstamo bancario a largo plazo, ya saben, son otorgados por entidades financieras con un plazo mayor a 3 años.
en el caso de las empresas, ¿no? Normalmente son mayores a 3 años, con una tasa de interés que mm, es emitida por la empresa, que es por la entidad financiera que está regulada por la ASFE. La emisión de bonos es cuando la empresa emite títulos de deuda que son adquiridos por inversionistas y pagando intereses periódicos. Eso es una emisión de bonos. Normalmente la emisión de bonos las hace el Estado, muy pocas las hacen las empresas, normalmente son el Estado. El leasing financiero es un contrato por el cual la empresa utiliza su activo fijo y paga cuotas periódicas y así poder adquirir un contrato al final. Las ventajas que tiene el financiamiento por pasivo, que mantiene el control de la empresa y no cede su propiedad. A eso quiere decir que mantiene el control de la empresa, no da su propiedad. Y la desventaja es de que genera cargas financieras fijas, es decir, los intereses, ¿ya? Esa es una de las ventajas. Las ventajas es de que la empresa no cede su patrimonio, se podría decir. Permítame un segundito. Y la desventaja es de que a consecuencia de estos 3 puntos debemos de pagar intereses. El financiamiento por patrimonio o capital propio es cuando la empresa obtiene recursos a partir de los aportes de sus socios o los inversionistas, el cual no están obligados a la devolución. Dentro de estos tenemos lo que es el aporte de capital, la emisión de acciones y la capitalización de utilidades. Dentro de lo que es el aporte de capital, son nuevos aportes de los socios actuales o entradas de nuevos socios o de nuevos inversionistas. La emisión de acciones, se colocan acciones en el mercado de capitales, es decir, las acciones comunes o las acciones preferentes. Después tenemos la capitalización de utilidades, es reinversión de las ganancias obtenidas en lugar de repartirlas como dividendos. Su ventaja es no genera deuda ni compromiso de pago fijo. Su desventaja es que diluye la propiedad y el control de los socios. La elección también hemos puesto, la elección depende del costo de capital, riesgo financiero, control de la empresa y situación económica del mercado. Estos son factores que debemos de considerar para un buen financiamiento. Un momento, por favor. Antes de entrar a este tema, también podemos hablar sobre otras fuentes de financiamiento, que es el costo de capital, el nivel de riesgo financiero, el control de la empresa, la situación económica del mercado. En el costo de capital está lo que es los intereses en la deuda o los dividendos esperados en el patrimonio. El nivel de riesgo financiero es un mayor endeudamiento que puede aumentar la vulnerabilidad de la empresa. Dentro de lo que es el control de la empresa está el financiamiento de vía patrimonio que diluye la participación de los socios. Y por último, la situación económica del mercado, que sería la tasa de interés, y el acceso a políticas de crédito. Vamos a entrar en lo que es el último tema de lo que es administración financiera, que es temas especiales y su resumen, ¿ya? La administración financiera abarca varias funciones de inversión, el financiamiento y gestión de capital de trabajo, buscando el equilibrio entre liquidez, rentabilidad y riesgo.
donde las funciones clave es decidir dónde invertir, cómo financiarse y cómo gestionar los activos y pasivos corrientes. También está lo que es la quiebra, que es una situación legal y financiera donde una empresa no puede cumplir sus obligaciones. Las causas de estas es el endeudamiento de una mala gestión y entrar en una crisis. También tenemos lo que es la valoración de empresas. Antes de pasar a la valoración de empresas, vamos a hablar también de los tipos de quiebra que existen. Tenemos la quiebra técnica, la quiebra legal y la quiebra fraudulenta, donde la quiebra técnica ocurre cuando el pasivo circulante es mayor al activo circulante. Aunque todavía existan activos que respalden la deuda, entonces tenemos una quiebra técnica. La quiebra legal es declarada oficialmente ante el tribunal que la empresa ya no puede cumplir con sus compromisos financieros. Y lo que es la quiebra fraudulenta es, como su nombre dice, es provocada intencionalmente por los administradores para no cumplir con sus obligaciones hacia terceros. Ahora vamos a pasar a lo que es la valoración de empresas. La valoración de la empresa es un proceso por el cual se determina el valor económico de una compañía. No se trata solo de que cuánto vale en libros, como hablando en contabilidad, sino por cuánto estás dispuesto a pagar en un inversionista por la empresa, considerando su capacidad futura y de generar riquezas. Entonces, ¿cómo podemos valorar a una empresa o por qué se valora una empresa? ¿Se valora por la venta total o parcial? Funciones y adquisiciones que tiene la empresa, ingresos de nuevos socios o inversionistas, también las negociaciones de financiamiento. Permítame un momento. Ya. Eso es la forma en cómo se valora una empresa. Después, vamos a seguir un segundo, voy a cambiar. Bueno, se me fue. Listo. Ya. Un punto importante en las cuales podemos ver la valoración de la empresa es el enfoque contable o patrimonial, el enfoque de ingresos, donde está el flujo de caja descontado, el enfoque de mercado o múltiplos comparables. Y el enfoque contable o patrimonial es el que se basa en el valor en libros de los activos menos los pasivos. Se ajusta al valor del mercado en caso de ventas. Su limitación de este enfoque es que no refleja la capacidad futura de generar utilidades de la empresa. Enfoque de ingresos o flujo de caja descontado es el valor de la empresa es igual al valor presente de los flujos de caja futuros esperados, es decir, lo que se conoce con el WAM. Este método es usado más en finanzas y finanzas corporativas. Después tenemos el enfoque de mercado o múltiplos comparables, donde compara a la empresa con otras similares, es decir, del mismo sector, y ve la rentabilidad, la utilidad y todo lo demás, donde refleja que el mercado está dispuesto a pagar. Mm. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. Con esto terminaríamos todo lo que es la parte de administración financiera. No sé si tienen consultas, preguntas, por favor.
Muy bien. Si no tenemos preguntas, voy a salir de esta diapositiva y vamos a entrar ahora a la materia de finanzas uno. Lo que es, para dar un poco de resumen, la administración financiera es el primer paso para hacer lo que se lleva en finanzas uno, que es el análisis de los estados financieros, hacer el lo que es el valor actual, todo lo que hemos estado hablando del BAN, del PRI, todo eso vamos a pasar en lo que es Finanzas uno y vamos a también en Finanzas 2. Voy a dejar de compartir. Listo. Me voy a pasar a Finanzas uno. Permítame un segundito. Mm, Muy bien. En Finanzas uno vamos a empezar con el sistema financiero y la gestión empresarial. En esto vamos a hablar más de lo que es los bancos, las entidades financieras. Vamos a hacer un análisis integral para la toma de decisiones y estrategias. Vamos a empezar con lo que es un concepto del sistema financiero, un puente esencial, dice. El sistema financiero es el mecanismo institucional que facilita la transferencia de fondos entre quienes perdón, entre los que poseen excedentes y quienes necesitan financiamiento. Es el eje central de la economía, asignando recursos y proyectos productivos y promoviendo el crecimiento. También es un conjunto de instituciones, instrumentos y mercados que canalizan el ahorro hacia. Nuevamente les voy a decir, nos queda 10 minutos, descansamos otros 10 minutos y pasamos, por favor. ¿Ya? Continuando. Actúa como un puente entre quienes tienen dinero disponible y quienes no lo necesitan. El sistema financiero, así en pocas palabras, es el intermediario de aquellos que tienen el dinero y pueden prestar a los que lo necesitan. Las funciones principales del sistema financiero, como ahí les he explicado un poquito, es la intermediación entre el usuario y el ahorrista. Es decir, así en palabras sencillas, es la intermediación financiera de un banco con una persona natural. Después tenemos gestión de riesgo, que es la diversificación y cobertura mediante los instrumentos financieros. Después tenemos lo que es la movilización de ahorro, que es la transformación del ahorro disperso en capital productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que ponen dinero en las entidades financieras no se queda ahí dormido. Las entidades financieras hacen trabajar, lo vuelven en un capital productivo. Van a pasar ese dinero a la persona que solicite un préstamo para eh, trabajarlo, es decir, para inversión o consumo. No se queda estancado ese dinero ahí. También está lo que es facilidades de pago. Puede ser mediante medios electrónicos, transferencias o lo que es compensaciones. Las facilidades de pago que hoy tenemos, que es bastante, es el famoso QR. Todo el mundo lo tiene en el celular. Todos aquellos que tienen una caja de ahorro, cuenta corriente, tienen siempre el QR. Eso es un medio electrónico. También podemos hacer transferencias y compensaciones. También está lo que es las tarjetas
de débito, en las cuales también podemos hacer pagos. Actores e instrumentos del sistema financiero. Dentro de los actores están lo que están los bancos, las aseguradoras, las empresas de inversión, eh, también están los mercados financieros, los supervisores y reguladores. En Bolivia, como ya les había comentado anteriormente, es la ASFE, ¿ya? Que supervisa, autoriza a las entidades financieras. Y también está el Banco Central de Bolivia, que mantiene el poder adquisitivo de la moneda. Lo que es la ASFI tienen la organización del sistema financiero en Bolivia es de la siguiente forma. Es el Ministerio de Economía y Finanzas quien lanza políticas económicas, las cuales están controladas por el Banco Central de Bolivia, los cuales controlan o rigen a la ASFI y a la APS, la ASFI se encarga de controlar y supervisar, autorizar a lo que son las entidades financieras, a entidades con participación mayoritaria del Estado y a empresas de servicios complementarios. Es decir, en palabras más sencillas, a los bancos, cooperativas, a los pymes, la ASFI y a lo que es la bolsa de valores, la ASFI es la que las regula. La APS regula a lo que todo lo que competa a la seguridad, ¿no? Los instrumentos, que es el objetivo del servicio financiero, es estimular a la captación del ahorro, asegurar la utilización sistemática y relación de los recursos, también es orientar la colocación de los recursos en sectores productivos y promover el crecimiento de entidades financieras. Dentro de los instrumentos financieros, que son activos que representan derechos para el poseedor y obligaciones para el emisor, es para canalizar recursos en entidades de superávit a deficitarias, según los autores Misking y Enkins, de su libro que ha sido del 2018, constituye un derecho legal sobre los flujos de efectivos futuros, mediante que cuentas y depósitos bancarios, bonos y letras del tesoro, acciones de empresas, planes de pensiones, seguros de vida o inversión. Estos instrumentos varían en riesgo, en rentabilidad, plazo, permitiendo que se adapten las necesidades del ahorro y de la inversión. Planificación financiera. ¿Qué es la planificación financiera? Se define como el proceso de anticipar necesidades de recursos y establecer estrategias para utilizarlos de forma eficiente. La planificación financiera es una hoja de ruta hacia lo que deseamos conseguir. Consiste en decidir cómo se emplearán los recursos que tiene una empresa utilizando estrategias para garantizar el éxito de la misma. También asegura su viabilidad económica y concreta los objetivos planeados. Gracias a la planificación estratégica, perdón, nos permite reducir la incertidumbre, mejorar la asignación de recursos, eh, optimizar el uso del capital propio y ajeno y también vincular los planes estratégicos con el presupuesto. Dentro de estas herramientas, dentro de las herramientas claves para poder hacer todo esto, tenemos el flujo de caja proyectado, el presupuesto maestro, el modelo de proyección financiera, análisis de escenarios y sensibilidad. Esas tres herramientas nos permiten
llegar a reducir la incertidumbre, a mejorar la asignación de recursos y también vincular estrategias y y realizar un presupuesto. Vamos a lo que es tipos de planeación financiera. Esto ya habíamos tocado una parte en lo que es administración financiera. Dentro de los tipos de la planificación financiera tenemos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo son aquellos que son menores a un año. A largo plazo son mayores a, a 2 años. Las, ah, los tipos de planeación financiera a corto plazo están son las proyecciones, generalmente que es con la finalidad de revisar las decisiones financieras para obtener ciertas metas en el futuro próximo, analizando el fondo de maniobra y elaborando presupuestos operativos. Considerar los inventarios, cuentas por cobrar, por pagar, los préstamos a corto plazo, los gastos. También es para optimizar el flujo financiero y evitar la insolvencia. El que es la planeación financiera a largo plazo, que es las proyecciones con mayor incertidumbre, buscando detectar problemas futuros, analizar pérdidas y ganancias. También fuentes de ingreso, costes, balance de situación, activos e inversiones, pasivos o fuentes de financiación. Se nos va a cortar en un minuto, así que ya saben, por favor, si se nos corta, descansamos 10 minutos y volvemos a retomar la clase. Modelos y control financiero. ¿Qué son los modelos? Sí, los modelos de planificación estrategia son guías organizacionales en la definición de su dirección y la toma de decisiones. El control financiero